Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y esperamos que la palabra del día de hoy edifique y bendiga tu vida. He estado compartiendo acerca de Lucas capítulo 4, algunas características de nuestro Señor Jesús, porque si nuestro Señor Jesús es el modelo a seguir, si el Señor Jesús nos marca las pautas y el camino que debemos andar, es importante ver algunas características de nuestro Señor para tomarlas en cuenta. Y que Jesús no solamente sea una doctrina en nuestra mente, que Jesús no solamente sea una religión que algunos practican, sino que Jesús verdaderamente sea formado en nosotros. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Jesús es el Hijo perfecto del Padre. El cielo se abrió cuando Él se bautizó y la Escritura dice que se oyó una voz que dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Si usted y yo queremos agradar al Padre, si usted y yo queremos llegar a la plenitud de lo que Dios espera de nosotros, es indispensable, es indiscutible que tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Pero Jesús es mucho más que una doctrina. Jesús no es una serie de mandamientos que nos tenemos que memorizar. Jesús no es una serie de reglas y conductas que deben estar en nuestra mente, sino que Jesús es un ser real, que puede ser formado en nosotros por medio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que vino sobre María para poner en su vientre al Hijo de Dios, es el mismo Espíritu Santo que debe venir sobre nosotros para formar en cada uno de nosotros la imagen perfecta de ese Jesús, de ese Cristo, a quien tanto nosotros debemos amar. ¿Alguien dice amén? Una cosa es el perdón de pecados que opera en nosotros cuando le pedimos perdón al Señor. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, viene la gracia del Señor, cubre nuestros pecados, cubre nuestras faltas, toma los pecados y dice el libro de Miqueas que los lanza al fondo del mar y jamás se vuelve a acordar de nuestro pasado. Ese es nuestro Dios. Él nos perdona y no nos anda sacando nuestros trapitos del pasado, no nos anda diciendo que antes la regamos, porque el perdón de Dios es un perdón real. ¿Alguien dice amén? Ahora, pero fíjese bien. Es importante que usted y yo comprendamos que necesitamos avanzar en nuestra vida cristiana, porque el perdón de pecados es una cosa que ocurre en nosotros, es algo real que nosotros podemos experimentar, pero llegar al propósito de Dios es otro aspecto que debemos tomar en cuenta. Isaías 55 señala que cada uno de nosotros tomó su propio camino. Cada uno de nosotros no quiso tomar en cuenta a Dios y tomamos nuestro propio camino. Había un plan perfecto de Dios para nosotros, había un diseño que Dios planeó para nosotros desde antes de que naciéramos. Sin embargo, nosotros tomamos nuestro camino, creamos nuestra propia realidad y llegó un día, diga conmigo, un día en que nuestros ojos fueron abiertos. Entendimos la importancia de buscar al Señor, entendimos la importancia de reconciliarnos con Dios, aceptamos que estábamos equivocados, aceptamos que no lo tomamos en cuenta, le pedimos perdón al Señor y vino esa gracia salvadora, vino ese perdón de pecados que trae libertad, vino esa vida nueva, algo extraordinario que solo aquellos que lo han vivido son capaces de entenderlo. ¿Hay alguien aquí que ha experimentado ese perdón de pecados? Denle un aplauso fuerte al Señor. Pero una cosa es recibir el perdón de pecados y otra cosa es llegar, como dice Efesios 4, llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que no te quiere dejar así, porque así muerdes mucho, porque así lastimas a los que están cerca de ti. Dios te ama tanto, te ama tal y como eres, pero para llevarte a donde te quiere llevar, no puede llevarte si continuamos así. Necesitamos ser transformados. Necesitamos que la imagen de Cristo, el Hijo perfecto de Dios, sea formado en nosotros para llegar a ese nivel de bendición que Dios tiene para nuestra vida. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del Edén. Cuando Adán y Eva escucharon a la serpiente y comieron del fruto que Dios les dijo que no debían comer, ellos fueron echados del Edén. Dios los perdonó. Dios les puso una túnica de pieles para cubrir sus faltas, sin embargo ya no estaban en el Edén. En el Edén había unos querubines que impedían el paso del hombre hacia ese lugar. Hubo perdón de pecados, pero no hubo acceso al Edén por cuanto habían pecado, habían dejado de reflejar a Dios
porque Génesis capítulo 1 dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Señor. Él reflejaba a Dios. Él era igual a Cristo. El Hijo de Dios estaba formado en ese hombre puesto en el Edén. Por el pecado fue echado de aquel lugar. Recibió perdón de pecados, pero ya no pudo llegar nuevamente al Edén. Nosotros hemos recibido perdón de pecados, pero a través de Cristo también podemos llegar a una restauración y a una restitución de todo lo que por el pecado algún día perdimos. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos restituye y restaura todo lo que habíamos perdido. Por eso es importante seguir las pisadas de Jesús. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es seguir a Jesús. Una cosa es saber que Jesús existió, murió en una cruz por mis pecados, y otra cosa es seguir el ejemplo, seguir los pasos. Usted y yo podemos quedarnos en el punto de la gracia, donde recibimos perdón de pecados, y pasar toda la vida cobijándonos con esa gracia. O podemos determinarnos a ser transformados, seguir adelante, cambiar nuestras culturas, cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestros hábitos, para que el Hijo perfecto de Dios, que es Jesús, sea formado en cada uno de nosotros. ¿Cómo podremos lograrlo? Diga conmigo, necesitamos al Espíritu Santo. Vamos, dígalo fuerte, necesitamos al Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba Jesús? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado. ¿Era qué? Tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Te compartí la vez pasada la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, y una persona llena del Espíritu Santo hablará palabra de Dios. Su lenguaje dará evidencia de que la persona es llena del Espíritu Santo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Veíamos también que Jesús era dirigido por el Espíritu Santo. No solamente es estar lleno del Espíritu Santo, no solamente es hablar palabra de Dios, sino que también debemos ser dirigidos por Él. Que nuestras decisiones, que nuestros pasos den un reflejo de las convicciones que están acá dentro de nuestro espíritu. Que no sea una religión que profesamos, que no sea una serie de reglas y conductas que memorizamos, sino que sea algo que se formó en nuestro corazón. De manera que esos principios los atesoro en mi corazón y son mi norma de fe y conducta. Son mi norma, la norma que utilizo para tomar decisiones, para salir adelante. No es algo que queda en la mente, sino que es algo que aterriza en el corazón y que se forma en mí. Si Cristo es la palabra, así como Juan capítulo 1 dice que ese verbo se encarnó, esa palabra se encarnó, de igual forma en mí debe formarse el Hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, al leer este pasaje, encontramos que Jesús fue llevado al desierto por 40 días y era tentado ¿por quién? Era tentado ¿por quién? Por el diablo. La Biblia Dios habla hoy, dice que el diablo lo puso a prueba. O sea que en la tentación es como ponernos a prueba. Cuando la tentación aparece en tu camino, sale a prueba la convicción que hay en tu corazón. Cuando la tentación sale en tu camino, sale a prueba, sale a flote lo que hay dentro de ti. ¿Qué tan determinado, qué tan firme y qué tanto crees en eso que dices creer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿A qué estás dispuesto a renunciar cuando aparece algo tentador en el camino, pero que sabes que no agrada al Señor? Aquí este pasaje nos muestra que el corazón de Jesús fue probado. El corazón del Hijo de Dios fue probado. El corazón del Hijo de Dios fue llevado al desierto. Jesús fue llevado al desierto. Dice la Escritura que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto, y esto fue como un voto de confianza. ¿Por qué un voto de confianza? Porque si Jesús fue llevado a la tentación, fue llevado a la prueba por el Padre, por el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo confiaba en Jesús. Así como cuando Job fue probado, y dice la Escritura que vino Satanás delante de Dios junto con otros ángeles, y cuando llegó delante de Dios, Dios le dijo a Satanás, le dijo: ¿ya consideraste a mi siervo Job?
No hay ni uno como Él. Es perfecto, es recto, es temeroso del mal. Y el diablo de inmediato dijo, ay, sí, pero Él te respeta y Él te honra y Él vive así porque tú lo tienes guardadito. Nadie se puede acercar a Él. Tienes un vallado a su alrededor. Esto nos enseña que el diablo ya había querido tocar a Job, pero que no había podido porque había un vallado cubriendo la vida de Job. Entonces el Señor le dijo a Satanás, mira, puedes tocar su cuerpo, puedes tocarlo, pero no vas a tocar su alma. O sea, Dios permitió que el diablo tentara o probara más bien la vida de Job para demostrarle al diablo que Job verdaderamente amaba al Señor. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el mismo Espíritu, porque dice este pasaje que fue el Espíritu Santo quien lo llevó. Si nosotros comprendemos que no cae un pelo de nuestra cabeza sin la voluntad del Señor, y con algunos ha sido muy generoso en este aspecto, de permitir que se les caiga un poquito de pelo, no cae un solo cabello de mi cabeza sin su voluntad. Él lo sabe todo. Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Con algunos no batalla para contarlos. Con algunos un poquito, ¿verdad? Tiene que destacar entre la peluca y entre el... Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dirige, yo pasaré por algunas situaciones que son aparentemente difíciles para mi carne, incomprensibles para mi mente. ¿Por qué ahora que soy lleno del Espíritu Santo, por qué ahora que estoy queriendo hacer las cosas bien, me viene esta situación, me viene este problema, me viene esta dificultad? Y dentro de esa dificultad aparece el tentador, aparece el diablo para preguntarte por tu Dios, para decirte, pues ¿dónde está el Dios que sirves? ¿Dónde está el Dios que dices que te ama? Y cuando nosotros no comprendemos que es un proceso donde somos probados, donde debemos ser perfeccionados, en ocasiones el enemigo se aprovecha para traer confusión a nuestra vida. Y cuando nosotros no comprendemos la obra del enemigo, que es causar confusión, muchas veces nos desanimamos en el camino y renunciamos a lo que un día decidimos nosotros hacer. Ahora, el vocablo original de la palabra tentación es el vocablo peirazo, el cual significa poner a prueba. ¿Qué significa? En ese sentido, las tentaciones que el diablo le puso a Jesús pondrían a prueba las convicciones de Cristo. A ver, Jesús, ¿estás diciendo que vas a hacer la voluntad del Padre? Vamos a ver si es cierto. A ver, Jesús, ¿estás diciendo que viniste a cumplir el perfecto propósito del Padre? Vamos a ver si es cierto. Así aparece el diablo en nuestro camino. Uno se determina, ahora sí voy a hacer la voluntad de mi Padre, ahora sí voy a cambiar, ahora sí las cosas van a ser diferentes. ¿Y sabes qué aparece en el camino? Aparece el diablo para ponerte a prueba, para ver qué tan convencido estás de lo que dices que vas a empezar a hacer. El diablo, mis hermanos, no lo estamos exaltando, no lo estamos hablando mucho, simplemente estamos evidenciándolo, estamos mostrando algunas características para que sepamos cómo trabaja este enemigo, porque es un ser espiritual maligno, es un ser espiritual que antes fue un ángel. No vayas a pensar que el diablo es tu suegra, no vayas a pensar que el diablo es tu cónyuge. No, el diablo es un ser espiritual maligno. ¿Qué es el diablo? Que antes de ser lo que es hoy, fue un ángel en el cielo. Sin embargo, fue echado del cielo porque se halló dentro de él maldad. En Mateo capítulo 4, en el mismo contexto de la tentación de Jesús, la Escritura dice, en vez de decir vino el diablo, dice que vino el tentador. ¿Quién vino? Y el tentador es el diablo. Cuando el diablo, es decir, cuando el tentador aparece en el camino, nuestro corazón va a ser probado. ¿Qué va a ser probado? Vamos a ver qué tan fiel eres a tu Señor. Vamos a ver qué tan fiel eres a ese Cristo en el que dices creer. Para eso aparece el tentador, para poner a prueba nuestro corazón
y para desanimarnos. No es que Dios te envíe al diablo. Aquí dice el pasaje que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado por el diablo. Dios no pone al diablo en tu camino. Debemos entender que el diablo, dice la Escritura, que el diablo en cierta manera es el príncipe de este mundo. Opera en este mundo, se mueve en este mundo y te lo vas a encontrar por todas partes. El objetivo del diablo va a ser tentarte para hacerte caer. El diablo aparecerá en tu camino porque su influencia está en todo el mundo. A donde quiera que tú vayas, te vayas a la montaña más alta, ahí vas a encontrar pensamientos de tentaciones, situaciones que vendrán para probar tus convicciones. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, detrás de toda tentación que aparezca en tu camino, puedes estar seguro de dos cosas. La primera es que detrás de esa tentación está el diablo. ¿Quién está? Y la segunda cosa que debes comprender en cada tentación es que tu corazón y tu fidelidad a Dios está siendo probado. A ver qué tanto amas a Dios. A ver qué tanta convicción hay en tu corazón acerca de lo que ahora estás creyendo en Cristo Jesús. Pero déjame decirte algo. Además de que el diablo es un ser espiritual de maldad, la palabra diablo es el vocablo diabolos, que significa calumniador y falso acusador. Eso significa diablo, calumniador y falso acusador. Porque en la Escritura ese ser espiritual de maldad a veces aparece como serpiente, a veces aparece con el nombre de Satanás, a veces aparece con el nombre de dragón, pero cuando aparece con el nombre del diablo, quiere decir que es un calumniador y un falso acusador. En algunos pasajes de la Biblia se usa este vocablo diabolos para referirse a personas que tienen la inclinación de encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Fíjese bien, significa, se lo repito, en algunos pasajes se usa para referirse a personas que tienen la inclinación de encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y a esparcir acusaciones y críticas en la iglesia. Acusaciones y críticas en la iglesia. O sea, el diablo espiritual encuentra a diablos carnales para hacer su obra. Porque los chismes corren a través de personas, las calumnias corren a través de personas, las falsas acusaciones corren a través de personas, pero tienen un origen, y el origen es este ser espiritual de maldad. Ahora fíjate bien, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. La palabra calumniadora en el vocablo original es no sean diábolas. Así dice la Escritura. No sean diábolas. O sea, no sean calumniadoras. Esto es lo que aparece en el vocablo original. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Y esa palabra calumniador es el mismo vocablo diablo. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera, etcétera, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no diábolas, no calumniadoras, porque así dice, no calumniadoras. En el original dice, no diábolas. Dile al que está a tu lado, no seas diábola, ni seas diablo, ¿verdad? Entonces la palabra calumniador en la Biblia
aparece con el vocablo diabolos. Pero como vemos, hay más diábolas que diábolos, ¿verdad? No, no es cierto, no se crea. Ahora, volviendo con el diablo, el ser espiritual de maldad, podemos decir, escuche con atención, podemos decir que la obra del diablo consiste en que primero te tienta, te pone tentaciones, te pone pruebas y después levanta calumnias y falsas acusaciones. Por ejemplo, si es un falso acusador, debemos comprender que te pone tentaciones. La tentación no es pecado. La tentación no es pecado, ¿está claro? Todo el tiempo en este mundo aparecen tentaciones en nuestro camino. Tentaciones pecado es ceder ante la tentación. Pero entonces el enemigo pone tentaciones y te dice, voltea para allá. Y cuando volteas para allá, después te acusa. Ándale, andas viendo esas cosas. No tienes por qué andarlas viendo. Mira, eres un pecador y así vas a ir a la iglesia. Es un falso acusador. En el caso cuando no has hecho nada malo, ¿verdad? Cuando sí la regaste, pues tiene razón para acusarte. Pero falso acusador es que cuando no entendemos que te hace enojar, que te hace ver algo que no debes y después te hace sentir mal, esa es su labor, acusarte falsamente. ¿Y qué pasa cuando tú caes en su engaño? Dices, ya no quiero ir a la iglesia, porque me doy cuenta que yo soy un hipócrita, me doy cuenta que no puedo cambiar, me doy cuenta que esto no es para mí, y ahí está la obra del diablo levantando acusaciones en tu contra, falsas acusaciones, porque él mismo te puso una tentación, te hace sentir mal por eso que viste y luego provoca que te alejes de la congregación. Ahora bien, quizás puso la tentación y te hizo caer. No supiste enfrentar aquella situación y tropezaste. La Escritura dice claramente que no debemos pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si tú te acercas al trono de Jesús, tú puedes recibir perdón de pecados, levantarte de nuevo y seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, aquí vemos que en Lucas capítulo 4, además de levantar falsas acusaciones en contra nuestra, el diablo también levanta falsas acusaciones en contra de Dios, en contra del Padre. Porque cuando Jesús fue llevado al desierto y a los 40 días, él tuvo hambre. Entonces el diablo, el tentador, vino. Escuche. Aquí está una parte humana de Jesús, porque muchos de nosotros pensamos que Jesús enfrentó las tentaciones como Dios. Muchos de nosotros pensamos que Jesús vivió en esta tierra como Dios. Dios no puede morir y Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando murió en la cruz quiere decir que Jesús vino, se despojó de la deidad que él tenía en el cielo y tomó forma de hombre para poder ir a una cruz y morir. Cuando padeció hambre, podemos comprender que era el Dios hecho hombre, que en esa circunstancia su cuerpo necesitaba comer. Otras veces aparece que tuvo sed, en la cruz tuvo sed. La Escritura dice en el libro de Hebreos que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En ese contexto donde había una necesidad, porque él tenía hambre, 40 días sin comer, en ese desierto difícil le dio hambre y aparece el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, fíjese bien la pregunta, porque traía cierto veneno. ¿A poco tú eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Estaba tratando de levantar una falsa acusación contra el Padre. ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde está Dios? Hace unos días, porque en el capítulo 3, cuando Jesús se bautizó, se abrió el cielo, y cuando se abrió el cielo se escuchó la voz del Padre que dijo, tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Imagínate cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, llena tu corazón, sientes su presencia, sientes su amor, vienes y te gozas y recibes su amor extraordinario, sales bien contento. No te queda la menor duda de que tu Padre te ama, pero al siguiente día se levanta una situación difícil.
Al siguiente día te viene algo inesperado, te corrieron del trabajo, una situación se levantó en tu casa, tu hijo se fue del hogar, tu matrimonio empezó a atravesar una situación difícil, justo después de que habías tenido una experiencia extraordinaria con el Espíritu Santo. Y en esas circunstancias, como Jesús estaba pasando ese momento donde tenía hambre, apareció el tentador. Para ver qué tanta convicción tienes en tu corazón, Jesús, a ver dónde está tu Padre. Si eres hijo de Dios, deberías decirle a esa piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Padre? Fíjate cómo estaba el diablo, el tentador, levantando una falsa acusación contra el Padre, porque le estaba queriendo decir, yo veo que estás abandonado. Allá escuché una voz que dijo que te amaba, tú eres mi hijo amado, pero ¿dónde está ahorita en este momento? ¿Qué tanto lo necesitas? ¿Me estoy explicando? Mire cómo trabaja Satanás. Cuando nosotros no tenemos el entendimiento de cómo opera, en el desierto, él viene y empieza a bombardear nuestras convicciones.